Buenos días, jóvenes. Gracias por estar presentes en este momento. Después de la respectiva clase, vamos a hablar sobre la entrega de portafolios. Iniciamos la clase que será grabada desde este momento, ya que ustedes entenderán que no solamente es para ustedes, así que les agradezco la paciencia. Como parte de la guía de la semana número 15, usted tiene que hacer un ensayo. Supongo que ya revisó cómo tiene que hacerlo. Vamos a recordar partes muy básicas, como por ejemplo, ¿qué es el ensayo? Es un subgénero literario, el cual se basa precisamente en argumentar, formular una hipótesis, argumentar y convencer a las personas que estén leyendo o escuchando este ensayo. Aquí tenemos su estructura clásica, una introducción, desarrollo y conclusión. En cuanto a la introducción, podemos apreciar que es un planteamiento en donde se expone el tema o tesis y lo que se quiere defender. Es decir, usted toma posición sobre el tema que se haya elegido. Usted está a favor o en contra. Usted cree que algo es posible o no. Debe ser atractivo y claro porque es el que engancha al lector. Debe ser corto, máximo 2 párrafos. Se recuerda que un ensayo debe hacerse un contexto también. Y luego la hipótesis como tal, la cual podría ser, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Existe sí o no? ¿El aborto debe ser un derecho? Etcétera. En cuanto al desarrollo, es el cuerpo del ensayo. Aquí se sustenta el asunto o tesis mediante las áreas de apoyo o argumento. Entonces, usted en esta parte del desarrollo puede argumentar con dos tipos de conocimientos, el empírico o el científico. Empírico será su propio razonamiento basado en su experiencia con el medio que le rodea, mientras que el conocimiento científico será aquel que usted consulte de otras fuentes, de libros, internet, etcétera, siempre y cuando usted cite la fuente. Entonces, dos tipos de conocimiento para el desarrollo, para nuestros argumentos. Conocimiento o argumento científico y argumento empírico. Se exponen los hechos, explicaciones, ejemplos, detalles, investigaciones. Esto es parte de los argumentos. Hechos, explicaciones, ejemplos. Se desarrollan los argumentos incluyendo las opiniones que se desea exponer. Recuerde que el ensayo es un documento no solamente objetivo, sino subjetivo, porque tiene mucho de sus opiniones, de sus puntos de vista. Es un documento muy personal. En cuanto a la conclusión, se finaliza, cierra o concluye el asunto. Nunca se debe dejar temas inconclusos ni introducir nuevos asuntos. Efectivamente, cuando usted va a hacer la conclusión, ya no va a hablar de nuevas hipótesis o citar nuevas tesis. Cuando usted esté en la conclusión, hace un resumen de las principales ideas de las que se habló, de los principales argumentos que se escribieron en el desarrollo. Se los cita de una manera muy sintética en la conclusión. Se finaliza firmando la propuesta que se defendió en el desarrollo del ensayo. Es así, por ejemplo, si usted escribió la pena de muerte debería darse para frenar la corrupción o para disminuir la corrupción en los países, usted debería ponerlo como una afirmación o como una negación al final para saber si su hipótesis se cumplió o no. En cuanto a los procesos para la elaboración de un ensayo argumentativo, tenemos la argumentación. Escoja el tema. Si usted leyó su PDF, tiene al menos unos 10 temas de los cuales usted puede escoger para desarrollar su ensayo. Y los vamos a analizar algunos en un momento. Usted escoge el tema, consulte en varias fuentes acerca del tema que va a desarrollar. Recuerde investigar en fuentes confiables. Revisa la información del autor, el contenido, el texto, no te quedes con el primer resultado.
Esa es tal vez una mala costumbre que tenemos, que nos creemos todo lo que está en Internet, y eso no debería ser. Como una técnica para verificar la información, se toma la famosa triangulación, que es una técnica del periodismo, en la cual nosotros tenemos que consultar al menos en 3 fuentes la misma información. Y si las 3 fuentes dicen lo mismo, pues tendrá un alto nivel de veracidad ese conocimiento que nosotros estamos consultando. Escribe la idea o tesis que vas a defender en tu ensayo. Ya dijimos muchos ejemplos, ¿verdad? Podemos decir, ¿existe la vida en otros planetas que no sean la Tierra? ¿El fin del mundo se dará en el 2020? Eh, ¿La enfermedad del COVID-19 es falsa? Etcétera. Busca también posibles argumentos opuestos, datos y ejemplos. Anota los argumentos de sustento para la tesis o postura que vas a defender. Recuerda que un ensayo es como una especie de juicio en el que tú defiendes a tu cliente como abogado y tu cliente es la hipótesis que estás formulando. Mediante los argumentos ganarás ese juicio. Plantea a qué conclusión llegarías para cerrar tu ensayo. El ensayo puede incluir una frase célebre en forma de cita que deberás colocar entre comillas acompañado del apellido del autor y el año de publicación como se muestra en el siguiente ejemplo. Esto puede ir en el principio de tu ensayo, ya que siempre el ensayo tendrá un tinte literario y hasta cierto punto artístico. Ser feliz no es derecho solamente, también es de muchas maneras una obligación contraída con la vida. Aquí tenemos la cita, que es muy sencilla de acuerdo a las leyes, a las normas APA, que son las que determinan cómo se debe escribir documentos académicos. Primero el apellido del autor, seguido del año de publicación. En cuanto a la redacción, recuerda que el ensayo argumentativo tiene como finalidad convencer o persuadir, lo que ya hablamos. Se fundamenta en la función apelativa del lenguaje, convencer, persuadir a nuestro receptor. Redacta tus oraciones y párrafos de forma coherente, secuencial y ordenada. O sea, quizá utilizando un argumento por párrafo. Si va a cambiar de argumento, pues también vas a cambiar de párrafo. Utiliza apropiadamente los signos de puntuación y las normas ortográficas en todo el texto. El buen uso de las reglas gramaticales te ayudará a comunicar mejor tus ideas, y también a dar una mejor visión, una mejor imagen de tu escrito. Deja fluir tus ideas. Este es tu primer borrador. Te recomendamos seguir este esquema. Antes de hacer el ensayo, de pasarlo a limpio, obviamente hay que hacer un borrador en el cual podríamos escribir parte por parte, como en este caso, primero el tema, en el cual ponemos la introducción, donde también puedes exponer tu tesis. Tema o planteamiento, introducción o desarrollo, con 1 o 2 párrafos. El desarrollo como tal, que es el argumento, el cuerpo del ensayo, en el cual sugiere el texto que al menos pongamos 3 párrafos, seguramente 3 argumentos, ya sean empíricos o científicos. En cuanto a la conclusión, sugiere un solo párrafo. Recuerda la síntesis de los argumentos principales y la confirmación o negación de tu hipótesis de la conclusión. Al final, las referencias, todas las fuentes citadas. Tiene que poner usted en la parte final, ya hayan sido direcciones electrónicas, o sea, páginas del libro. Cuando han sido citas textuales, se pone al lado de la cita que está entre comillas el apellido y el año de la persona que cita. Aquí tenemos un ejemplo de ensayo. Está señalado con colores para saber si se cumple o no. Con el color violeta fucsia tenemos lo que corresponde al tema. El tema es la influencia de la televisión. Incluso está separada la tesis, ¿verdad? La televisión.
Cultura o droga. Siempre se sugiere que el título se escriba después de haber escrito todo el ensayo, ya que ahí tendrá más coherencia y nosotros podremos escoger un título más sintético y llamativo. Introducción. Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas más informativos y culturales que directamente merecen ser vistos. Como podemos ver, aquí ya está citando, miren, fue en salida 1987. Este pensamiento fue escrito por otro autor y lo cita correctamente como debe ser un texto académico. Pero hay personas que nada más llegar a casa encienden la tele por tener ruido. Para estas personas la televisión es una droga. Como pudieron ver, en la introducción tenemos un pequeño contexto sobre el invento de la televisión, su función, y aquí ya podemos ver una hipótesis. Hay personas que nada más llegar a la casa encienden la tele por tener ruido. Para estas personas la televisión es una droga. Aquí está la hipótesis. Desarrollo. Desde nuestro punto de vista, la televisión ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. Gómez, 1991. Podemos apreciar el primer argumento, pero es un conocimiento científico, ya que estamos citando una fuente ajena, no es nuestro propio pensamiento. Por eso se pone la bibliografía. También son de gran utilidad los trabajos que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumismo. Podemos ver que en un solo párrafo hubo dos tipos de argumentos. Hasta la fuente, un argumento científico, nos podemos dar cuenta por qué cita la fuente, y el segundo es un argumento o conocimiento empírico, porque nace de su propia experiencia, de su propia opinión. Aquí tenemos otro tipo de argumentos, el contraargumento. No entendemos que si se nos estropea un día de que si se nos estropea un día la televisión es como si nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella? El contraargumento viene a ser una pregunta que reta tu propia hipótesis. Vamos a la conclusión. Nosotros pensamos en conclusión que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda. Como ustedes verán, aquí estamos de alguna manera resumiendo los argumentos. Informa, enseña, ayuda y entretiene, pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Esta última premisa será la afirmación final de la tesis que tenemos aquí. La televisión, cultura o droga. Para estas personas la televisión es una droga. Acá finalmente afirmamos que sí. El abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Podemos ver en la parte inferior cómo se han citado los textos de manera completa. Mire, el autor, el año, el nombre del texto, las páginas, etcétera. Y por último, la fuente, de dónde se sacó todo este ensayo. Para pensar el tema de tu ensayo argumentativo, puedes tomar uno o varios de los siguientes temas. Esto tenemos en el PDF, varios temas. Yo he escogido algunos para que analicemos y podamos tal vez sacar de ahí alguna hipótesis para nuestro futuro ensayo. La ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Aquí tenemos unos conceptos más, pero nosotros podríamos ya inferir un tema para nuestro ensayo a partir de la ciudadanía. Por ejemplo,
¿Los derechos de ciudadanía les debe pertenecer a todos o solamente a quienes no han efectuado crímenes? ¿Los criminales tienen derecho a la ciudadanía? Ese puede ser un ejemplo. Hablemos de los migrantes también. ¿Los migrantes que no se legalizan tienen derecho a la ciudadanía? Otro ejemplo más sería, ¿cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos de ciudadanos? Y etcétera. Hubo otro tema que se citó que fue la tecnología. Se conoce a la tecnología como un producto solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. Generalmente se asocia la tecnología con el saber científico y la ingeniería. Sin embargo, tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas ajustadas a los requerimientos de una época específica. Tecnología es un tema demasiado amplio que no solamente se va a visiones futuristas de la vida. La tecnología empieza desde el mismo momento en que el hombre inventa la rueda. Y así varias invenciones que van ayudando al hombre a facilitar su vida. Nosotros podríamos tomar igual una hipótesis similar a la del ensayo que acabamos de analizar sobre la televisión. ¿Hasta qué punto la tecnología puede ser buena para el hombre? ¿El hombre en realidad se ha vuelto dependiente de la tecnología? ¿En qué grado la tecnología puede ser nociva para el hombre? Y así varias premisas o preguntas que usted puede hacerse para desarrollar su ensayo. Hace la pregunta o la hipótesis y lo demás es consultar y argumentar con su propia opinión. Crecimiento poblacional. Se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, el cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. También se puede emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. Cuando se hace mención al crecimiento poblacional, se puede hacer referencia a cualquier especie animal. Sin embargo, se suele usar para referirse a los seres humanos, en especial cuando se realizan investigaciones acerca del crecimiento de la población. Usted puede buscar muchos textos y puede inferir a partir de ello hipótesis. Por ejemplo, crecimiento poblacional. ¿Hasta qué punto hay explosión demográfica en un lugar? Es decir, exceso poblacional. ¿Existe un exceso de población en el mundo, en el Ecuador? ¿Qué se debería hacer para que no haya un excesivo crecimiento poblacional? En verdad, las clases, eh, socioculturalmente menos desarrolladas son las que más se reproducen. Debería ponerse una ley para que las personas no tengan más de un hijo. Puedes tomar cosas que en verdad se dieron como un hecho. En la China, por ejemplo, al tener una alta explosión demográfica durante la segunda durante la segunda mitad del siglo XX, el régimen prohibió que los chinos tuvieran más de un hijo. Hasta este momento en que pues ya tienen problemas demográficos al contrario, ¿no? Tienen una población excesivamente vieja y poca población joven, en proporción, claro, a su país. Modelo de desarrollo es un tipo de programa presente que pretende desarrollar la economía en un país. El mismo se basa fundamentalmente en un aumento de la inversión, circunstancia para la que requiere un incentivo importante al crédito. Un modelo de desarrollo debe ser impulsado principalmente en aquellos países más rezagados en los que respecta a productividad, refiriéndose en este sentido a los denominados países del tercer mundo. Para que un tipo de programa de esta característica sea fructífero, la integración entre el sector privado, público y el trabajo se torna fundamental. En otras palabras, se requiere de un consenso amplio dentro de la sociedad que garantice estabilidad y credibilidad. Tendríamos que consultar nosotros muchos más conocimientos
sobre qué es un modelo de desarrollo, cómo aplicarlo, en qué países. Finalmente, el libro cita un ensayo y a continuación un cuestionario. Aquí hemos puesto los mismos colores para señalar cuál es el tema, el futuro de la tecnología para el bienestar. Aquí la introducción. No se puede negar que la tecnología cada vez más poderosa e inmersa se puede utilizar para mejorar o empeorar la condición humana. Los líderes de hoy no solo tendrán que enfocarse en su habilidad para usar la tecnología, para resolver un problema o generar mayores ingresos. Tendrán que preguntarse si sus soluciones tecnológicas son beneficiosas o perjudiciales para el bienestar humano. También deberán recordar que una tecnología más poderosa no siempre se traduce a usuarios más felices. También es crucial que las generaciones futuras estén equipadas con los valores necesarios para utilizar herramientas cada vez más poderosas de forma responsable y ética. Aquí podríamos encontrar algunas premisas o hipótesis. Sin embargo, la principal sería el hecho del beneficio o el perjuicio para la humanidad de la tecnología. ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso o perjudicial? En cuanto al desarrollo, en el informe Education 2030, mire usted, podemos ver que ya en el desarrollo, como siempre, los argumentos científicos se sostienen con la cita de fuente. El proyecto del milenio prevé un mundo en el que los dispositivos inteligentes portátiles combinados con sistemas integrados para el aprendizaje permanente contribuyen a un mejor bienestar. En esta visión, la evaluación continúa de los procesos de aprendizaje individuales diseñados para evitar que las personas se vuelvan inestables y o enfermen mentalmente, junto con programas destinados a eliminar prejuicios y odio, podría generar un mundo más bello y amoroso. Como verán, hay dos argumentos aquí, uno primero que es el científico y el segundo que surge ya de una opinión, que son en general positivos al tema del bienestar que surge por la tecnología. Existe un potencial emocionalmente para que la tecnología se aproveche para contribuir a la felicidad humana a una escala masiva. Sin embargo, la tecnología no debe consumir todos los aspectos de nuestras vidas, ya que una vida digna de ser vivida a menudo es el equilibrio. A veces incluso, si solo por unos momentos lo que nos haría sentir más felices es que nos desconectamos de la tecnología para empezar. Yo mientras tanto seguiré apagando el móvil cuando llego de trabajar a casa. Mi familia se merece toda mi atención. Entonces podemos rápidamente ver un resumen en el cual se pregunta en la hipótesis o en la introducción hasta qué punto es beneficioso o perjudicial la tecnología. En el segundo, que según informes del proyecto del milenio, se ve que hay ya tecnologías enfocadas a desarrollar y salvaguardar la salud mental de las personas. En el tercero, la conclusión, se habla de que la tecnología puede ser buena, pero siempre debe estar fundamentada en el equilibrio, en su uso. Por eso al final cierra con la sentencia, yo apagaré mi móvil cuando llegue de mi trabajo para estar con mi familia, ya que se merece toda mi atención. Y tenemos las fuentes al final. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué te propone el título del texto? Vamos a revisar. El futuro de la tecnología para el bienestar. Pues es algo más positivo, ¿no? Me propone que la tecnología no debe ser jamás vista como algo negativo, algo destructivo, sino como un instrumento que el ser humano tiene que utilizar para fines altruistas y es él el que la administra, no la tecnología ser humano. Identifica la tesis o postura que se defiende en este texto. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial la tecnología? ¿O es perjudicial la tecnología para el ser humano? ¿Qué prevé el proyecto del milenio? Que hay muchas tecnologías para salvaguardar la salud mental de los seres humanos. ¿Qué relación tiene la felicidad y la tecnología? Que en un correcto equilibrio, la tecnología puede beneficiar mucho
a facilitar la vida del hombre. Y cuando la vida del hombre se facilita, digamos que surgiría el concepto subjetivo de la felicidad. Tenemos aquí algunas preguntas más. Plan educativo COVID. Argumenta tu respuesta a esta pregunta. ¿La tecnología más avanzada nos producirá felicidad? Esto es una pregunta que debe ser personal, pero en lo particular yo creo que no, ya que la felicidad debe nacer del ser humano mismo, ¿sí? No importa el grado de tecnología, porque si vamos a esperar a que llegue, pues sería como una falta de conceptualización del término felicidad. La felicidad debe surgir de las cosas más sencillas de la vida, y más en estas épocas de emergencia, donde usted habrá podido mentalizar y hablar con usted mismo, recordar cuáles son las cosas sencillas de la vida, por ejemplo, la libertad. ¿Qué piensa ahora que no ha podido salir? ¿En verdad la libertad es algo que viene de la tecnología? La verdad no, son las cosas sencillas de la vida que podrían aportar mucho en el concepto de la felicidad. ¿Qué has aprendido de ti mismo cuando utilizas la tecnología? Pues que la tecnología es solamente una herramienta que el ser humano debe utilizar con sabiduría. Todas las cosas pueden caer en el abuso y una de ellas es la tecnología y convertirse en una dependencia, en un vicio. Por eso debe haber equilibrio.